Yo soy la doctora Annette Pierre y en esta ocasión voy a hablar de el Zohar Parashat Bo. Llamé a esta clase el arquetipo del mal y pondré mi atención particularmente en un tema que es de mucho interés en general para la humanidad, que es de tratar de entender qué es el mal. Es un tema complicado hablar y escoger qué hablar de esta parashá, ya que esta parashá quizás es una de las parshiot, de las secciones de la Torá, más importantes y más energizadas y más influyentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sucede las últimas 3 plagas y sucede la Geulá o la liberación, la redención del pueblo de Israel, todo lo que es el Pesaj, todo lo que es la Pascua, sucede en esta importantísima parashá de Bo. Mas nosotros pondremos atención en una figura muy importante, que es esta figura que está introyectada en nuestras mentes desde antaño, conocida como la figura arquetípica del faraón. ¿Quién es el faraón? La realidad es que el concepto de un arquetipo implica que nosotros vamos a ver una figura que evidentemente sí fue histórica, vivió, bien puede ser Ramsés, o más bien yo pienso que puede ser Atmosis. Eso no es tan importante, sino lo que esta figura va a representar en nuestras vidas y lo que esta figura va a representar en futuras generaciones. No sé si ustedes saben, pero de las cuestiones o de las mitzvot o de los preceptos más importantes que tenemos en el pueblo de Israel es recordarnos del éxodo de Egipto, recordarnos que fuimos esclavos y que fuimos liberados por Akadosh Baruj Hu. Es un precepto que tenemos que todos hacer todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, trasciende lo que fue históricamente. Quiere decir, ha habido muchos momentos históricos dignos de recordarse y que no están mencionados como un precepto importante, mas la salida de Mitzrayim, el Zecher Litziat Mitzrayim, es determinante para mí ahora, en este momento, y para todas las generaciones previas y las futuras. Por lo tanto, esta figura arquetípica que se desprende del éxodo, de lo que es Mitzrayim, de lo que es el faraón, de lo que es Moisés, va a ser determinante para algo, un mensaje que tenemos nosotros que vivir hoy, en este momento. Por lo tanto, yo a esta clase le llamé el arquetipo del mal y vamos a hablar del faraón. Para poder entender quién es el faraón, para poder entender esa figura arquetípica, histórica tan importante, voy a citar al libro o el Sefer Yehezkel, el libro de Ezequiel 29:9, en donde el faraón dice: el Nilo es mío y yo lo creé. Esta es una frase muy importante porque va a adentrarnos en la mente y en lo profundo de lo que esta figura significa. Cuando nosotros oímos un comentario así, es un endiosamiento de esa figura. Y es lo que en Kabbalah se llama la personificación completa del ego independiente. Quiere decir, es el faraón ante Dios como una fuerza no nada más atrevida y no nada más arrojada, sino es esa fuerza de decir: yo creé el Nilo, yo estoy por encima de la creación. Es querer ser como Dios. Es el aparente apoderamiento de una fuerza divina. No es necesariamente el rechazo a Dios, sino es el apoderamiento de esa fuerza. Lo importante no es ver a esa figura fuera de nosotros, sino saber que todos tenemos dentro de nosotros un paro interno. ¿Y qué es ese paro interno? Es un egocentrismo, es ese sentido de aquí yo vivo, yo procuro mi vida, yo estoy bien porque soy muy inteligente, yo tengo éxito por mi propio esfuerzo. Ese sentimiento de independencia total a la fuente, eso es exactamente de lo que se trata esta figura arquetípica.
Por lo tanto, trasciende al faraón, trasciende al Ramsés. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con esa voz interna que procura sacar a Dios del panorama y cuando nos va bien en la vida decir, nos fue bien porque somos grandiosos. No me he enfermado porque me he cuidado y soy completamente independiente. Es un sentimiento de narcisismo y de egocentrismo. Esta figura del faraón es, todo comienza conmigo y todo termina conmigo. Yo soy la causa de todo. Ese es el conocimiento de lo que se llama el mal radical. La parashá de Bo, la palabra Bo, es muy inusual y es muy importante que lo mencione en el contexto que Rashi y los demás comentaristas de la Torá nos los explican. Moisés había ido a ver al faraón en muchas ocasiones. Sabemos que después del incidente de la zarza ardiente, Moshe fue convencido durante 7 días por Dios de ir a Mitzrayim, de ir a Egipto, y por más de que él se rehusaba y tenía pretextos y no quiero ir y no puedo ir y no me van a aceptar y yo no hablo bien, después de dar todos sus pretextos, Dios le dice, tienes que ir y te va a acompañar tu hermano Aarón, quien te asistirá en aquellas cosas que tú sientes que te faltan fuerza. Por lo tanto, la semana pasada, en la Parashá Vaera, manejamos el concepto de las primeras 7 plagas y de toda esa despliegue de milagros y de golpes o makot que van empezando a acontecer al pueblo egipcio. Y esta parashá comienza con la palabra Bo el paro, que significa ven con el faraón. Y es un vocablo muy distinto del que esperaríamos. No es ve con el faraón, es ven con el faraón. Significa algo muy poderoso. Significa que Dios estaba con el faraón. Este es un concepto que está aclarado mucho por Rashi y por el Zohar. Y básicamente nos dice el Zohar que Dios lo invita a venir al faraón porque Moisés estaba aterrado, no de visitar al faraón y no de decirle lo que va a pasar, ahora viene sangre, ahora viene rana, ahora vienen otras de las plagas, sino estaba mortificado, estaba preocupado, estaba temeroso de ir al fondo de lo que es Paró, de ir al fondo de la mente de Paró, de ir al fondo del alma de Paró. Es increíble, pero el Zohar nos dice que este temor era porque el alma o la raíz espiritual de Moisés proviene de Jochma, y en cambio la raíz espiritual del faraón proviene de un nivel más alto, que es la capa externa de Keter, de la corona. Por lo tanto, Moisés estaba temeroso de ir, de tal manera que nos cuenta el Zohar, que Dios le dice, no tienes que ir a verlo, sino tienes que meterte en lo más profundo de ese ser, en lo más profundo del mal radical. Por lo tanto, Dios tranquiliza a Moisés diciéndole, vas a entrar y yo estaré ahí. Hay algo muy curioso porque finalmente se da cuenta Moisés que cuando llega de cámara en cámara, de profundidad en profundidad, hasta lo más profundo de la mente y del alma del faraón, se da cuenta que lo único que hay ahí es Dios. Quiere decir, el mal no es una sustancia que tiene una raíz radical importante en los mundos superiores, sino el mal es algo que Dios creó simplemente para darnos libre albedrío. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, aunque nosotros percibimos el mal en el mundo físico y se materializa el mal como algo muy negativo, en los mundos superiores no aparece así. Es por eso que en una de las tefilot de la mañana se dice Yotzer Or, el que forma la luz, y el que el Boré Hoshech, el que crea la oscuridad. Luz es el bien
la oscuridad es el mal, y la luz es una formación, quiere decir, tiene una raíz compatible con algo previo. Es lo que se llama yesh mi yesh. Hay algo de algo. Es la continuidad de algo que ya existe. Pero en cambio, cuando hablan del Hoshech, cuando hablan de la oscuridad, cuando hablan del mal, es una creación. Una creación ex nihilo, una creación nueva. Es un ingrediente nuevo que Dios considera crear simplemente para darnos libre albedrío. Y por eso, en la cámara final, donde está supuestamente el mal radical, la sorpresa es que Ein Od Milvado, no hay nadie más que Dios. A raíz de este suceso, de este encuentro profundo, no externo, sino profundo entre el alma de Moisés y el alma del faraón, comienza a desarrollarse dos arquetipos importantes. El arquetipo de Moisés contra el faraón viene siendo el arquetipo entre lo que es la definición del Etz Haim, o el árbol de la vida, y lo que es el Etz Adat, o el árbol del conocimiento del bien y el mal, también conocido como el árbol de la muerte. Lo que tenemos que entender es que cuando Adán, cuando el primer hombre fue creado, él estaba en un estado edénico, un estado de comunión perfecta con Dios, directa, y supuestamente fue creado para vivir en esa situación en manera eterna. El jardín del Edén, también conocido como el jardín del tiempo, Edna, significa tiempo, implica un lugar en donde el hombre podía quedarse a vivir eternamente y evolucionar a partir de ahí al mundos superiores. Mas en el centro del jardín había un árbol que dijo Dios: de todos los árboles que hay en el jardín, come. Ese es el primer orden que dio Dios a Adán. Más del árbol que está en el centro del jardín, no comas, porque el día que comes, o que el día que comerás de ese árbol, motamut, significa morir, morirás. Por lo tanto, es muy interesante porque ya una vez que él comió, y obviamente fue decretado que el hombre tiene que salir del Edén para llegar a Malhut, el lugar en donde va a experimentar una vida y eventualmente va a morir, es muy interesante porque antes de salir del Edén, es muy particular las palabras que dijo Dios. Dice: no vaya a ser que ahora que ya comió y que probó del Etz Adat, que es el árbol que está en el centro del jardín, vaya a estirar su mano y vaya ahora a comer del Etz Haim. Y aparentemente la misma ubicación del árbol de la vida es la misma ubicación del árbol de la muerte. Lo que significa es que tienen una raíz común. Y bueno, obviamente la raíz común de todo es Dios. Por lo tanto, cuando llegan a este mundo es el mundo del Etz Adat, es el mundo que venimos a adquirir Dat, es el mundo que venimos a conocernos. Y lo que es Dat con respecto a este mundo es que no quisimos quedarnos en un mundo de ideas, sino quisimos traer y bajar nuestro conocimiento al mundo práctico. La midá de Dat, de conocer, es una cualidad que permite a nuestras ideas, a nuestro estado intelectual, entender las cosas para bajarlas y llevarlas a cabo en un lugar físico, un lugar de Asiá. Por lo tanto, este encuentro que va a haber entre Moisés y el faraón en la Parashá de Bo es este encuentro arquetípico entre Moisés como el representante de el Etz Haim. Cabe mencionar que se le llama el Etz Haim a nuestra Torá. Cuando uno va al templo, sacan la Torá y decimos Etz Haimi, y es el Etz Haim porque es el árbol de la vida. Es el árbol que nos va a conectar con la eternidad, nos va a conectar con el Creador. En cambio, el árbol del conocimiento, el árbol de la experiencia, aunque sea temporal, nos va a desconectar del Creador y nos va a volver independientes, aunque sea aparentemente. Por lo tanto, es la confrontación particular entre estos dos árboles, entre el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento, también conocido como el árbol de la muerte. Vivimos en la realidad de Malhut, y en la realidad de Malhut las cosas están muy parejas. Tenemos por un lado el bien y por otro lado tenemos el mal en igual medida. Por lo tanto, el libre albedrío del hombre es serio y lo tenemos que tomar como una cosa seria. Cada una de las decisiones que tomamos procura y tiene otras consecuencias distintas. Ahora, algo que se pone muy interesante en el relato del Zohar es que este encuentro es conocido como el enfrentamiento entre las dos serpientes o los dos reptiles, también conocidos como los Taninim. En el quinto día de la creación, Dios crea dentro de todos los seres que creó ese día, peces, pájaros, etc. Nos dice que en el quinto día creó a los Taninim Gedolim, las serpientes grandes o los monstruos marinos. Y también es el tema que no vamos a tratar hoy a largo, pero es el tema de la creación de Leviatán. Y como sabemos, creó a Leviatán y a la mujer de Leviatán. Y sabemos que a la mujer la mató, le hizo shejitá, porque juntos iban a infestar el mundo de estas criaturas gigantes. Y dejó a la mujer y la saló y la dejó para el banquete del mundo venidero, para los tzadikim o los justos. El encuentro entre Moshe contra Paró es descrito metafóricamente en el Zohar como el encuentro entre dos serpientes. Y es interesante porque, en efecto, Egipto tiene toda una relación interesante con la serpiente como símbolo fálico, como símbolo jerárquico, como un símbolo que están en sus jeroglíficos. Inclusive la primera señal que indica Dios a Moisés usar es tomar la vara de Aarón, arrojarla y convertirla en una serpiente. Y eso es la semana pasada. Y por lo tanto, este encuentro que sucede en Parashat Bo es el encuentro entre dos serpientes. La serpiente de Moisés, como el arquetipo del Etzahaim, y la serpiente del faraón, como el arquetipo del mal o del Etzadat. Lo interesante es que acá también en el Zohar nos hablan de dos diferentes serpientes. Y esto es muy importante entenderlo porque filosóficamente este es un tema de Kabbalah muy interesante, porque hay dos serpientes que se encuentran. Una serpiente que es la lineal o una serpiente recta, y hay otra serpiente que es la serpiente circular. Y curiosamente, cada una de estas serpientes conlleva el entendimiento de un sistema filosófico completamente distinto. La serpiente larga, conocida como el Tanim largo, como traté de explicarlo en esta imagen, tiene un principio y tiene un fin. Y se llama Yosher. La palabra Yosher viene de la palabra Yashar, que en hebreo simboliza recto. Y esa es la serpiente de Moisés, la serpiente de Moshe Rabbeinu. Por otro lado, el faraón es descrito como una serpiente circular que viene de la palabra círculo, se llama segol, y se llama Igulim. Y esa serpiente de Igulim, esa serpiente que tiene su principio y tiene su fin, pero no sabes dónde está el principio y dónde está el fin, y se vuelve como un ciclo, se vuelve como un circuito cerrado. Esa serpiente es descrita como la filosofía que conlleva el líder de Egipto, que es el faraón. Por lo tanto, estamos en una disyuntiva histórica, filosófica, en donde la serpiente de Moisés implica hay un principio, hay un fin, hay una línea. Y en cambio, en el caso del faraón, la serpiente es redonda, es una serpiente que no sabemos dónde empieza y dónde termina, como un circuito cerrado. Y ahorita voy a explicar qué simboliza esto filosóficamente y culturalmente.
Básicamente, la serpiente de Moshe, la serpiente lineal, la serpiente llamada Yosher, es todo un sistema de Kabbalah muy importante, que es el sistema lineal de entender cómo baja la energía a nuestro mundo. Y representa que Moshe es una línea, tiene un principio, tiene un fin, que a diferencia de un círculo, la energía puede ser afectada en cualquier parte de su trayecto. Quiere decir, puede haber información nueva que llegue y que se incorpore en esa línea. Es una línea permeable, es una línea que puede también tener un tema de evolución, un tema de jerarquización, y por lo tanto eso implica que existe información nueva que puede ser incorporada. Esto hace que las cosas evolucionen y que estos sistemas lineales nos lleven también a jerarquías muy útiles, porque entonces tú sabes que estás en un principio, pero tienes a dónde crecer, y siempre va a haber arriba de ti alguien más preparado, alguien más exitoso, alguien a quien ver, otra referencia. Por lo tanto, el sistema lineal es un sistema que implica transformación y principalmente en términos cabalísticos implica tikkun, implica arreglo, implica mejoría, implica perfeccionamiento. Esta es la línea recta, que ahorita vamos a explicar la implicación que tiene a nivel religioso, a nivel filosófico, a nivel cabalístico, y en contraste a la línea recta, que permite todo este tipo de evolución, todo este tipo de jerarquización, todo este tipo de avance de tikkun, tenemos la serpiente redonda, y la serpiente redonda, como acabamos de decir, es un circuito cerrado. En clases anteriores, estoy segura que ustedes han escuchado que Egipto se dice Mitzrayim, y la palabra Mitzrayim viene de la palabra Meitzar, que significa un lugar estrecho, un lugar cerrado. Se le llamaba a Mitzrayim y se le conoce a Mitzrayim filosóficamente como la cortina de hierro. Si nosotros hemos oído acuñado el término cortina de hierro, hablar del bloque comunista en la Unión Soviética, es un término prestado de la Torá que hablaba de cómo nadie podía salirse de Egipto. ¿Y por qué no se podían salir de Egipto? Porque tenían una energía circular. La energía circular vuelve insensible el exterior del interior. Quiere decir, es una idea repetitiva que se va rumiando y se va rumiando y se va reforzando y se va reforzando. Estos círculos en general representan en Kabbalah el mundo de la naturaleza, que es un sistema cerrado que gira en ciclos y que se repite. Por ejemplo, el día, la noche, las estaciones, las leyes de la naturaleza son predecibles. Y el mundo natural es predecible porque son leyes que se repiten en manera cíclica. Así tenemos la semana, tenemos el mes, tenemos las estaciones, tenemos los cambios de clima, los ecosistemas. Son sistemas que se autocontienen. He conocido el faraón como el gran reptil o la gran serpiente, también como el leviatán curvo, y lo que esto significa es que la energía en Egipto era una energía cíclica sobre la filosofía natural, y es por esto, y esto es muy interesante, que cuando Moshe llegó con el faraón y le dijo, Dios, Yud Kei Vav Kei, Hashem, pide al faraón que deje salir a su pueblo, a servirlo, tiene el faraón una respuesta horrible. Dice, ¿quién es Hashem para que yo le haga caso? ¿Por qué dice esto? Y los jajamim nos dicen que él nada más entendía del Dios natural, el Dios Elohim. No entendía la grandeza de lo que es Yud Kei Vav Kei. No entendía de este nombre que implica que la divinidad abarca todos los aspectos de la creación, desde la coronilla hasta el final. Por lo tanto, el concepto es el siguiente. El nombre de Elohim es uno de los nombres de Dios que conlleva a una problemática filosófica para el judaísmo, porque es un nombre, primero que todo, está en plural. Por lo tanto, cuando hablamos de muchos dioses, llamamos Elohim Ajerim. Entonces habla de una pluralidad.
y también está en masculino. A diferencia del Yud-Kei Vav-Kei, que es el nombre de Hashem, en el cual sabemos que es la perfecta integración de el Yud, que es masculino, el Hei es femenino, el Vav es masculino y el Hei es femenino. Es por eso que la palabra Elohim tiene la misma gematria, que es 86, que la palabra Hateva, la naturaleza. Quiere decir, todo está contenido en un sistema cerrado. También es muy interesante, no lo voy a platicar en esta clase, pero uno de mis rabanim favoritos es el Maharal de Praga. Y el Maharal de Praga habla de la cultura del Yeor, la cultura del río. La cultura del río, muy ejemplificada por Egipto, que dependía de su economía del río Nilo y de el desbordamiento natural que este río tenía cada año para irrigar los canales. Por lo tanto, esta cultura que dependía únicamente de un elemento, son culturas que estaban basadas únicamente en estos fenómenos naturales. En cambio, por ejemplo, en Israel, todos los días la gente ruega que llueva. Quiere decir, la cultura que tiene como todos los recursos naturales para sobrevivir, no ve a Dios. En cambio, aquella cultura que no los tiene, está constantemente pidiendo la intervención divina. Por lo tanto, estamos hablando de dos sistemas completamente diferentes. Ahora vamos a entender esto a nivel humano. El sistema nos lleva a confrontar dos sistemas y dos formas de ser distintas. Y no estamos hablando de dos culturas distintas, sino estamos hablando de dos formas humanas de ser distintos. Uno es el sistema de Yosher, el sistema de Moshe, el sistema relacionado con el árbol de la vida. Es siempre saber que tenemos la posibilidad de, no importa el lugar que estemos ocupando en la línea, siempre tenemos la posibilidad de elevarnos. Y si caímos, podemos seguirnos elevando. Es un sistema que está dado, como dije anteriormente, para la evolución y que nos lleva al concepto de tikkun. El concepto de tikkun es un proceso dinámico que la persona puede avanzar, puede mejorar, puede darse el lujo de caer y se vuelve a levantar y vuelve a tratar. Siempre hay una posibilidad, siempre hay un a dónde llegar, una elevación. Por eso está ejemplificado en esta diapositiva como el árbol de la vida, que sabemos que aunque nosotros vivimos en la realidad de Malhut, que es la realidad del mundo físico, donde la conciencia es muy baja, donde la conciencia era prácticamente sobrevivir, comer, reproducirse, que es Nefesh, podemos elevarnos a tener una conciencia social, a tener una conciencia intelectual y a tener una conciencia divina. Como nación y como cada uno de nosotros en forma personal, tenemos lo que se llama el tikkun atzmi, el tikkun personal y el tikkun olam. Por lo tanto, es un proceso que nos va a llevar a la evolución, que nos va a llevar a un eslabonamiento en el crecimiento, un eslabonamiento de dinamismo. Me atreví a hablar de un tema psicológico muy importante y compararlo metafóricamente con el tema del crisol de hierro o del Mitzrayim, en el sentido de las limitantes. Vivir bajo un esquema limitado, vivir un esquema circular, es algo muy común que pasa en la conducta y en la psique de las adicciones. Y realmente, si nosotros analizamos la conducta de Moshe, cada vez que se enfrentaba a una de las plagas, era la conducta de una persona adicta. Por un lado está este ser centrado en sí mismo, independiente, con un ego gigante, con un narcisismo enorme, quien dice, yo no sé quién es Dios para que yo le pueda obedecer, porque yo soy Dios. Yo creé el Nilo y todo depende de mí. Yo estoy por encima de todo. Es un deseo de poder desmesurado, y el deseo de control te da alivio. El deseo de control le da a la persona esa sensación de plenitud, ya lo logré.
Pero de pronto eso se convierte en una compulsión, eso genera una adicción, y cuando la persona ya está adicta es que está controlada por esa compulsión y eso genera dolor. Por eso todo el ciclo de cómo llegaban con Moisés, le decían, deja al pueblo ir a servir a Dios. Y él decía, no. Él empieza endureciendo su corazón y después llega un momento que Dios le endurece el corazón para darle una lección de que el libre albedrío no es de a gratis. La persona tiene libre albedrío y cuando la persona abusa de su libre albedrío para retroalimentar un tema de adicción, un tema de control, un tema de yo hago todo, de mí depende todo, y compulsivamente tener esta reacción que veía que acababa una plaga, estaba devastado el lugar y otra vez ponía y se metía en esta compulsión importantísima que tienen la gente que son adictos. La verdad es que la adicción no es necesariamente una cuestión que tengamos que pensar en un alcohólico o un drogadicto. Somos adictos a ciertas formas de vida, somos adictos a la tecnología, somos adictos a relaciones. Este es el concepto ultimado de lo que va a ser una conciencia de libertad, que es la conciencia lineal de Moshe, y por otro lado, esta conciencia de esclavitud. Por lo tanto, salir de la esclavitud implica salir de las propias limitaciones y de las propias esquemas cerrados que tenemos de nosotros mismos. Muchas veces decimos, no, es que yo no puedo hacer eso, no, es que yo no puedo cambiar. Es lo opuesto del tikkun, es decir tan común en México de genio y figura hasta la sepultura. Yo nací de esta manera, me voy a morir así. Es completamente ajeno a lo que es el concepto de tikkun. El tikkun es que todos venimos a reparar algo, todos venimos a arreglar algo, todos venimos a evolucionar y todos venimos a mejorar. Por lo tanto, salir de Egipto es romper esa barrera, ese patrón que tengo que hacer esto para ser feliz, tengo que tener esto para saber que estoy bien. Es saber que no dependemos de nada y que nuestra única dependencia, últimamente, es de Dios. Básicamente, estamos al final un poco de esta clase y este es un tema que amerita una clase completa, pero yo lo quise presentar en el contexto de esta clase. Hay una cosa muy extraña en nuestra Torá, porque si lees la Torá, lees la Biblia desde el punto de vista histórico, entiendes que el pueblo de Israel, más bien Jacob, su casa, están pasando por una sequía y se tienen que ir, tienen que emigrar, tienen que exiliarse a Egipto para comprar trigo. Ahí estaba Yosef, se establecen, prosperan y empieza un modelo de exilio que se va a convertir en un modelo realmente repetitivo en la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, el exilio egipcio es el exilio, el Galut Mitzrayim, es el modelo de todos los exilios que van a suceder, el de Babilonia, el de Persia, el de Grecia y el de Roma, que ocupa hasta nuestros días. Por lo tanto, es un muy buen momento entender que la realidad no es una circunstancia de que los hijos de Jacob y Jacob tuvieron que bajar a Egipto, porque si ponemos mucha atención en el texto bíblico, vamos a encontrar una cosa muy interesante. Vamos a ver que Dios habló con Abraham y le dijo a Abraham que va a tener muchos hijos y que la tierra que pisa y toda la tierra que recorrió en su vida va a ser de él y de su descendencia. Y para mucha gente hubiera sido suficiente que Dios le prometa eso, pero Abraham cuestionó a Dios. Y Abraham cuestionó a Dios y le dijo, ok, entiendo que yo, por mi mérito, merezco la descendencia, merezco la tierra. Pero ¿cómo yo sabré que mis hijos
mis bisnietos, mis tataranietos, las cientos de generaciones que van a pasar, tengan ese mérito de tener esa relación contigo y tengan el mérito de la tierra de Israel. Y entonces esta es una pregunta que hace Abraham, que dice en hebreo, Meida Kirashena. Meida Kirashena dice, ¿de dónde yo sabré que esto sucederá? Y lo más increíble es que Dios le contesta, Yadó te da. Saber, sabrás. La palabra Yadó te da es la reiteración de la palabra Da'at. Conocer, conocerás. Porque tus hijos bajarán a tierra que no es de ellos, serán esclavizados y los sacaré de ahí. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el éxodo y todo el exilio es algo que ya estaba programado desde la época de Abraham. Era algo que tenía que suceder esto. Y por lo tanto entendemos que todos los exilios que va a tener el pueblo de Israel tienen el mismo patrón, que es adquirir dat, adquirir conocimiento. Entendamos que el hombre comió del Etz Hadat Tov Verá, y el concepto es muy sencillo. Pudo haber no comido del Etz Hadat y rendir su voluntad a la voluntad divina, pero el hombre dijo, yo quiero experiencia. Por lo tanto, Dios le dijo, ¿quieres experiencia? Toma tu experiencia. La experiencia es venir a este mundo. Este es el mundo de la experiencia. Y la experiencia se llama Da'at. Es por eso que salir al exilio es la adquisición de Da'at. Desde el exilio edénico al exilio egipcio, al exilio babilonio, al exilio romano. Cualquier exilio tiene la misma función, adquirir Da'at. Y lo menciono porque las últimas, no sé si ustedes lo habían hablado o lo hablaron en alguna clase, cada una de las plagas viene a ser midá keneged midá, medida por medida, a rectificar ese árbol tortuoso llamado el Etz Hadat. De tal manera que la primera plaga, que es sangre, es Malhut, es la más baja. La que sigue, ranas, piojos, animales, pestes, las primeras 7 plagas que habla la semana pasada. Y esta semana de Parashat Bo habla de las últimas 3 plagas, que son langosta, que es Arbé, Hoshech, obscuridad, y Makat Bejorot, que es la muerte de los primogénitos. Lo interesante es que hay una división entre la Parashá de la semana pasada, que son las 7 plagas, con las 3 plagas de arriba. Y cuando nosotros vemos en el árbol de la vida, Keter, Jochma y Binah, y Keter, Jochma y Binah es la coronilla, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Geset, Din, Tiferet, Netzach, Hot, Yesod y Malhut es de acá para abajo. Lo importante para acá y lo que tenemos que entender es que en la coyuntura entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, entre la parashá pasada y esta parashá, es precisamente una cuasi sefirá, de la cual es muy interesante hablar, que se llama Da'at. Por lo tanto, yo estoy diciendo una tesis. El hombre viene al mundo a ganar experiencia y por lo tanto comió del Etz Hadat y llegó a la realidad de Malhut para vivir esa experiencia. Por otro lado, el hombre y el pueblo de Israel va a tener que salir al exilio, adquirir Da'at. Lo importante es que entendamos que cada parte de la Sefirot tiene una representante metafórica en una parte de nuestro cuerpo. Acá lo tengo más claro. Keter, dijimos que es la coronilla, es el aura de la persona. Jochma, hemisferio derecho. Binah, hemisferio izquierdo. Y después viene Geset, Din, Tiferet, Netzach, Hot, Yesod y Malhut. ¿Qué conecta lo de arriba con lo de abajo? Obviamente es el cuello. Dat es el cuello. Es importante decir que cuando aparece Dat no debe aparecer Keter, y cuando aparece Keter no debe aparecer Dat, porque simplemente una es reflejo de la otra, que lo trataremos en otra clase, es muy interesante tema. Pero acá lo importante es entender que el cuello es aquella parte estrecha de nuestro cuerpo que hace de unión entre lo superior
y lo inferior, entre lo que pienso y lo que hago, entre algo teórico y algo práctico. Hay algo acá muy interesante. En hebreo, cuello se dice oref y se escribe idéntico que la palabra paró. Pei, reish, fei. Es impresionante entender que lo que es el faraón en nosotros, más allá de la figura arquetípica, es la incongruencia de lo que sé, de lo que entiendo y de lo que yo verdaderamente soy. En el árbol de la vida, Dat está acá. Por lo tanto, ¿qué viene siendo Dat? Viene siendo una forma de expresar mi verdadera identidad. Porque mi verdadera identidad no es lo que digo si hago otra cosa. Eso es incompatible en la Torah. En la Torah hablan de una congruencia. El árbol de la vida es un árbol de energía congruente de la formación del yo que está en la línea media del árbol de la vida. Por lo tanto, Dat es el yo que unifica lo que está arriba de lo que está abajo, que es la identidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el faraón es el ser que pretendió terminar con la identidad hebrea, con la identidad de los patriarcas, con la identidad del pueblo de Israel, y quiso separar lo que es bajo del árbol de la vida de lo que es alto en el árbol de la vida. Entonces tenemos que entender lo siguiente. El faraón es aquel que dice, ¿quién es Yud-Kei Vav-Kei? ¿Quién es Hashem? Para que yo lo oiga. Yo no sé quién es Hashem. Y obviamente no sabe quién es Hashem porque él está en un sentido circular, y el sentido circular dijimos que es Elohim, y Elohim es la parte baja del árbol de la vida. Elohim es nada más percibir el mundo natural con las 7 sefirot de abajo, desde Gesed a Malhut. Lo que viene siendo en el nombre de Dios, el Vav y el Hei del nombre de Dios. Por lo tanto, él no conoce quién es Yud-Kei. Y Yud-Kei es, Yud es de Keter hacia Jochma y Hei es Binah. Por lo tanto, las últimas 3 plagas, esta triada de Arbe, Hoshech y Makat Bejorot, entre langosta, oscuridad, y la muerte de los Bejorot o de los primogénitos, es Midá Keneged Midá para rectificar esa parte negativa del faraón y negativa también en nosotros, en donde la persona tiene una disonancia entre quién dice que es y quién verdaderamente es. Salir de Mitzrayim va a implicar la alineación de nuestra identidad. Es precisamente en esta parashá que está el ritual de lo que se llama la Pascua o Pesaj. Y la realidad es que Pesaj para muchos es recontar la salida de Mitzrayim, recordar que salimos de Egipto, conmemorar un evento histórico, y cero es para eso. Pesaj es un ejercicio en identidad y es un ejercicio en libertad. El Seder de Pesaj no es una fiesta que conmemora nada. El Seder de Pesaj es una vivencia que tiene uno anualmente para recordarse quién es él y cuál es su identidad. Y lo importante que nos tenemos que recordar es ser congruentes, tener una identidad entre lo que decimos y lo que somos, y tener una relación no con Elohim, sino a través de lo que es Hashem Yud-Kei Vav-Kei.